Estás conectado con www.cristorosario.org. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impurezas y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendríais ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: ¡Fuera!
fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: No tenemos más rey que al César. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suertes a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerto mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos colocamos todos de rodillas. Vamos a estar en silencio unos instantes. Nos podemos colocar de pie. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, quien habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo vendaron con los aromas, según de costumbre, a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo
donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a levantar nuestras manos en oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas, que en esta tarde de Viernes Santo nos ayude a entender el sentido de la venida de Jesús a esta tierra, amén, y el sentido de su muerte. Pidámosle al Señor que hoy nos ilumine qué tiene que ver nuestra vida con la muerte de Jesús. Pidámosle al Señor que hoy abra nuestro espíritu, nuestro oído, que quite toda sordera. Entreguémosle al Señor también las cargas que tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos una historia de vida, como Jesús, que vino a la tierra y tuvo una historia normal, como la de cualquier hombre, solo que tenía la misión que le había encargado el Padre de rescatarnos del pecado, de las garras del demonio, de la muerte eterna, de la condenación. Levante sus manos, diga: Padre Santo, bendito seas. Incline su cabeza ahí, concéntrese en la oración. El Padre Santo, te alabo y te bendigo en esta hora. Dígale: reconozco que tú eres mi Dios, que estás aquí presente. Te doy gracias, dígale, por haber enviado a Jesucristo como Salvador, por haber enviado a Jesús para enseñarnos un camino de vida, de amor y de fe. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a perdonar nuestros pecados. Derrama tu Espíritu Santo ahora mismo en mi vida. Diga conmigo: ven, Espíritu Santo, desciende poderosamente sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre cada persona que está aquí, sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada mujer, sobre cada hombre. Dígale: desciende, Espíritu Santo de Dios, desciende ahora mismo, Espíritu de Dios, lávanos y purifícanos del pecado que nos impide entender, que nos impide creer. Lávanos y purificanos del pecado con tu preciosa sangre. Toma, Señor Jesús, dígale en este momento también mi vida, cada problema que tengo, cada necesidad, mis luchas, mis metas, mis proyectos, mis preocupaciones. Tómala, Jesús, cada enfermedad, cada crisis, cada dolor del alma y del cuerpo. Toma, Señor Jesús, en este momento nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias, nuestra iglesia. Espíritu de Dios, apodérate la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, hoy a entender este misterio de la salvación. Ven, Espíritu Santo de Dios, quita toda venda de nuestro entendimiento, de nuestros ojos. Ayúdanos a entender, Santo Espíritu de Dios, el plan de salvación para esta vida y la eternidad que el Padre ha tenido para cada uno de nosotros. Santo Espíritu de Dios, pasa en esta hora también. Dígale: Espíritu Santo, pasa, sana mi mente, sana mi corazón, sana todo mi ser. Ayúdanos, Espíritu Santo, con tu poder, con tu gracia sobrenatural. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás escuchando mi oración. Bendito sea, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Amén. Si se pueden acomodar un poco, lo pueden hacer, hermanos y hermanas, en este momento.
Nosotros en esta Semana Santa, hermanos y hermanas, lo que estamos reconociendo es algo muy sencillo pero muy importante. Primero, que Dios nos creó. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Si aquí hay alguno hijo de algún extraterrestre, que levante la mano. Bueno, todos somos hijos e hijas de Dios. Amén. Dígale que está a su lado eso, por favor, dígale, tú eres un hijo o una hija de Dios, dígale. Recuérdele eso. Somos hijos de imagen y semejanza de Dios. Amén, hermanos y hermanas. Somos imagen y semejanza de Dios. La obra más grande que ha hecho Dios somos cada uno de nosotros. Somos el culmen de la creación de Dios. Y no solamente Dios nos hizo un cerebro perfecto, nos dio un corazón, un cuerpo que todavía la ciencia no puede igualar, sino que también Dios puso el Espíritu en cada uno de nosotros. Y somos seres espirituales. Y no solamente eso, sino que no solamente venimos para esta tierra, sino también para la eternidad. Amén, hermanos y hermanas. Por favor, recuérdele al que está a su lado esto. Dígale, tú fuiste creado o creada para la eternidad. Dígale, por favor. De pronto se nos puede olvidar eso, hermanos y hermanas. Que si usted tiene un gato en su casa y se le muere, ¿qué pasó después de la muerte de ese gato? Nada, ahí quedó todo. Pero cuando se muere una persona, ¿qué pasa? Su espíritu va a la presencia de Dios. Amén. Y en la presencia de Dios, cada ser humano tiene un juicio. Y en ese juicio recibe de acuerdo a sus obras buenas o malas. Y allí se decide un destino eterno. Y hay dos vías en la eternidad: el cielo o el infierno, la condenación o la salvación. ¿Está claro, hermanos y hermanas? Y esa salvación y esa condenación depende de cada uno de nosotros. Dios nos hizo seres libres. Como dije, hermanos y hermanas, que Dios nos hizo ¿qué? Seres libres. Levanten la mano los que fueron obligados a casarse, por ejemplo. No, levanten la mano los que son casados, levanten su mano. ¿Y quién de ustedes le obligaron a casarse? Usted se casó por su cuenta, ¿cierto? Porque usted quería. Una pregunta muy sencilla: ¿por qué tiene el cabello así como lo tiene? Porque usted es libre de tener el cabello. Y si una mujer quiere pintarse el cabello ¿de qué? De mono, de verde, de azul, pues se lo puede hacer. En eso está la libertad. Pero también, hermanos y hermanas, los seres humanos hay veces elegimos hacer el bien o hacer el mal. Sin embargo, hay que recordar que Dios nos creó ¿para qué, hermanos y hermanas? Para hacer el bien. ¿Amén? Y el que hace el mal, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al que roba y al que le hace mal al prójimo, hermanos y hermanas? Se le olvida que hay una ley universal, que todo lo que hace uno, ¿qué pasa? Se le devuelve. ¿Está claro, hermanos y hermanas? Y el que es mal hijo, ¿qué pasa cuando crece y se vuelve papá o mamá? Recibe exactamente lo mismo. La vida es justa, hermanos y hermanas. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Hoy en día hay padres que se quejan mucho con los hijos. Pero ¿por qué este hijo es así, tan mal geniado, tan rebelde? Dicen por ahí que hijo de tigre sale pintado, ¿cierto? Y también, hermanos y hermanas, porque cada uno recibe lo que ha sembrado. Que no se nos olvide, queridos hermanos y hermanas, que en esta tierra estamos sembrando. Amén. Y lo que sembramos, eso lo cosechamos. Levánteme la mano los que quieren tener una vida llena de bendición
¿Y qué tiene que hacer usted? Sembrar bendición. Amén. No podemos culpar después a la vida por tantos problemas o males que tenemos. Es que lo que usted hace se le devuelve. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué hizo Pedro, que era un hombre violento? ¿Sacó qué? La espada. Y Jesús le dijo ¿qué? Guarda la espada, porque el que ¿qué? A hierro mata, a hierro muere. Ahí estaba explicando Jesús esto. Y la gente se hace la ilusión, el que no sabe, el que no entiende, se hace la ilusión de que puede hacer todo el mal del mundo y que nunca le va a pasar nada. Y eso no es verdad, hermanos y hermanas. Hay una ley universal. Hay un principio espiritual. El que hace el mal, le va mal. Y a veces decimos, pero esta persona hace el mal y vea cómo progresa, cómo tiene plata, cómo compró casa, cómo tiene un carro nuevo. Y la Biblia dice, no llames bienaventurado a nadie hasta que no veas el final de su vida. Porque esa persona que se la pasó haciendo el mal puede tener mucho dinero, pero ¿cómo tendrá su corazón? ¿Cómo tendrá su conciencia? ¿Qué está sembrando? ¿Qué va a cosechar para esta vida y para la eternidad? Amén, hermanos y hermanas. Entonces, si queremos una vida llena de bendición, tenemos que hacer lo correcto y tenemos que pedirle a Dios. Dios es un Dios que bendice al que hace el bien. Como dije, hermanos y hermanas, ¿que Dios qué? Dígale al que está a su lado, ánimo, que Dios te quiere bendecir. Dígale por favor ahí, dígaselo bien claro. Y démosle un aplauso fuerte al Señor, que nos bendice y nos ha bendecido. Jesús tuvo que venir a la tierra primero, porque aunque Dios nos dio el mandamiento de hacer el bien, fácilmente hacemos lo malo. Tenemos esa tendencia de hacer las cosas malas, y ese no fue el plan de Dios. Dios no creó seres humanos para la violencia, ni para robar. Niños que me escuchan, desafortunadamente estamos en un mundo que tiene mucha violencia, mucha inseguridad. Y cuántas veces los niños, muchacho de 11, 12, 13, 14 años, es prácticamente un niño, ya está haciéndole mal a otras personas. Dios no creó un ser para la maldad ni para la destrucción. Por eso Jesús tuvo que venir y nos enseñó que el camino que Dios quiere es el camino del bien. Amén. Es lo primero. Y yo recuerdo en este momento, usted recordará que una vez Jesús se encontró con un joven, y este joven tenía muchas cosas, era un joven rico, dice la palabra de Dios, y le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser un hombre feliz eternamente? Quería ser feliz, y Jesús le dijo, ya sabes, guarda los mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Y el joven le preguntó a Jesús, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, honra, no mates, dijo, no mates, no cometas adulterio, no digas mentiras, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Mire lo que dijo Jesús. ¿Cuál es el camino para una vida feliz? Para una vida plena y bendecida. Seguir el camino, primero respetar la vida, respetar los bienes de los demás, no engañar, no hacer trampas, y atentos, honrar a padre y madre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que abrir el oído y el corazón a la enseñanza de Dios. Y dice, y ama a tu prójimo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero viene una segunda parte en esta historia de este joven,
que usted y yo conocemos. El joven le dijo: Señor, todo eso ya lo he cumplido desde que era niño. Todos esos mandamientos los he cumplido. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: mira, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Palabra de Dios. Y dice la palabra que ese joven se entristeció porque aunque cumplía los mandamientos, era muy apegado a las cosas materiales y no quiso seguir a Jesús. Y Jesús vino por eso, hermanos y hermanas. Primero, para enseñarnos que tenemos que seguir un camino de rectitud. Amén. Y segundo, que necesitamos seguir a Dios. Dígale que está a su lado: necesita seguir a Dios. Dígale, por favor, y me ayuda ahí. Gracias. No podemos, hermanos y hermanas, no podemos llevar una vida sin Dios en esta tierra. Es decir, literalmente sí es posible que una persona viva sin Dios, hermanos y hermanas. Literalmente sí es posible que una persona diga: yo lo que necesito es hacer plata, o divertirme, jugar al fútbol, o montar en bicicleta, tener cosas materiales, viajar, ir a un gimnasio, esculpir el cuerpo, no sé, tantas cosas. Es posible que una persona diga eso. Pero hay que entender, hermanos y hermanas, que necesitamos tener una relación con Dios porque fuimos creados para Dios. Como digo, hermanos y hermanas, que fuimos ¿qué? Creados para Dios. Pero escúcheme, aquí es donde yo le quiero explicar el sentido de la muerte de Jesús. Aquí, en este punto. Primero, que Dios nos creó para hacer el bien y nos creó para seguirlo a Él y estar con Él. Cuando una persona hace el mal, ahí está el pecado. Y cuando una persona se aleja de Dios, quiere llevar una vida sin Dios, hermanos y hermanas, ahí está el pecado. En pretender llevar una vida sin Dios. Y eso es lo que está pasando, hermanos y hermanas, en la humanidad. Miles, yo digo, y millones de personas quieren estudiar y eso está bien, quieren progresar y eso está bien, pero quieren llevar una vida sin Dios. Y quieren en cambio hacer de las cosas su Dios, su idolatría, sacar a Dios del corazón y poner en el corazón cosas materiales, y muchas veces un vicio del alcohol, o qué sé yo, o las drogas, o la música, tantas cosas, hermano, el pecado, la inmoralidad sexual. Ahí está el problema. Querer sacar a Dios del corazón. Cuando Dios nos hizo un cuerpo, nos dio una vida, porque Él quiere vivir en nuestros corazones. Dígale eso al que está a su lado: Dios quiere vivir en tu corazón. Ahora, escúcheme esto. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Porque cuando un ser humano quebranta los mandamientos de Dios, cuando un ser humano se aleja de Dios, levanta un muro que lo separa de Dios. Levantamos un muro que nos impide experimentar a Dios. Hay gente que dice: yo no creo en Dios porque no he visto ningún milagro. Dios no me ha ayudado. Dios existe, pero esa persona le ha levantado un muro y no puede experimentar la gracia de Dios. Y hay veces erróneamente pretendemos, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y no quitamos ese muro que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama ese muro? Se llama pecado. Lo primero que tenemos que hacer es entender eso, hermanos y hermanas. Dios existe. Tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Amén.
¿Por qué no le recuerda eso al que está a su lado? Dígale, Dios tiene un plan para ti, ánimo, sonríe, dígale por favor, regálale una sonrisa al que está a su lado. Dios tiene un plan maravilloso. Dios quiere que tú seas feliz. Amén. ¿Será que Dios quiere familias, matrimonios llenos de amargura, hermanos y hermanas? ¿Será que Dios quiere que en una pareja exista la infidelidad, o qué quiere Dios? ¿Que haya qué? Fidelidad. ¿Será que Dios quiere que en las familias haya división y groserías y maltrato, o Dios quiere que haya amor, hermanos y hermanas? Ese es el plan de Dios. ¿Será que Dios quiere que una persona esté por ahí en un vicio, abandonada, como un habitante de la calle? ¿Quiere Dios eso para un ser humano, para sus hijos? No quiere Dios eso, hermanos y hermanas. Tenemos que entender. Pero el problema se da porque el ser humano libremente se separa de Dios. Y ya le dije, levantamos un muro que nos impide esa bendición de Dios, esa acción de Dios. Y escúcheme, cuando estamos en pecado, ni siquiera entendemos las cosas espirituales. Hay gente que entra a una iglesia y se duerme. ¿Pasa eso o no, hermanos y hermanas? Hay gente que cuando va a mirar una película, abre los ojos así, todo lo que dan los ojos. Pero cuando va a rezar, inmediatamente le da sueño. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos y hermanas? Hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Pues no porque no tengan capacidad mental o intelectual. Lo que pasa es que la Biblia es un libro espiritual, pero no se entiende. Porque el pecado no deja entender. Y de pronto usted levanta las manos. Y si usted tiene limpio el corazón, siente la presencia de Dios. Amén. Dijo Jesús, dichosos los limpios ¿de qué? Porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Y cuando uno tiene el corazón limpio, experimenta la paz y el gozo de Dios. Amén. Pero cuando tiene el corazón lleno de pecado y no se ha arrepentido, a uno le parece, no sé, absurdo que otra persona ore. Por eso hay persecución también contra las personas que oran. Por eso hay gente que no tolera, hermanos y hermanas. Hay gente que no tolera que otra persona ore. En Siria, si abrimos los ojos un poco a la realidad del mundo, ¿cuántos cristianos han muerto en Siria? Porque le piden a Dios y otros no los toleran. Hace poco murió un sacerdote, tenía 70 años y le advirtieron que dejara Siria, no era de Siria pero estaba allá. Y le advirtieron, le dijeron, si no se va, lo vamos a matar. Porque vamos a matar a todos los que crean en Cristo, y lo están haciendo. Pero el sacerdote dijo, yo me quedo con mi pueblo. Dijo el sacerdote, yo prefiero morir. Y lo asesinaron ahí. Ahí pasaron por las noticias. Claro que eso a la prensa, que es amarillista, no le interesa pasar eso. Solamente un pequeño escándalo de un cura, de una monja que cometa cualquier error, primera plana. Pero estos actos de fe, de valor, de obras de caridad, jamás las publican, porque eso no les interesa a ellos. Hay una persecución también contra la iglesia, hermanos y hermanas, muchas veces. Pero esto es normal, hermanos y hermanas, porque el que está en pecado tiene rabia contra aquella persona que cree en Dios. Y además hay otra realidad. Cuando uno se aleja de Dios, el maligno se apodera de la vida de los seres humanos. Escúchenme, hermanos y hermanas. Yo no puedo dejar de predicarle esto. Usted se aleja de Dios. Usted no quiere ir a la iglesia, no quiere la misa del domingo, no quiere leer la Biblia, no quiere recibir los sacramentos. Y usted, niño, dice, yo no quiero la primera comunión, o es joven y dice, no quiero la confirmación. Y se aleja tanto de la iglesia. Y lo único que quiere es la televisión, o el internet, o salirse a la calle, o la música, o rapear. No es que eso esté mal, pero es que no quiere, hay gente que no quiere sino eso. Entonces el diablo aprovecha
y se mete en la mente y en el corazón de esas personas. Dígale que está a su lado, despierta que el diablo te está persiguiendo. Dígale, por favor. Y algunos ya los tiene abrazados, bien agarrados. Tiene que decirle, váyase diablo de mi vida. Dígaselo, hoy aprovecha y lo dice. Diablo fuera de mi vida, dígale por favor. Porque yo pregunto, un hombre que se la pasa tomando cada 8 días, ¿qué tiene? ¿Quién lo tiene agarrado? No se vaya a poner bravo usted, querido hermano. Yo le hablo con cariño y con respeto. Porque no hay ser humano perfecto. Y usted me va a decir, los curas también son pecadores. Claro, míreme. Tengo las manos como las suyas. Solo que mis orejas son más bonitas que las suyas, se lo aseguro. Dijo las orejas. Pero somos de la misma naturaleza y si yo le predico es porque esta es mi función. No se ponga bravo. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Un niño que es rebelde, hermanos y hermanas, que ya le levanta la mano al papá y a la mamá, ¿quién lo tiene agarrado ahí? ¿En manos de quién está? ¿De Dios o del maligno? Yo pregunto, hermanos y hermanas. Un muchacho que solamente piensa en abrir el internet y en mirar pornografía, ¿en manos de quién está? Pregunto yo. ¿En manos de Dios o del maligno, hermanos y hermanas? Una persona que solamente piensa en plata y presta dinero al 20%, al gota a gota, ¿en manos de quién está, hermanos y hermanas? No está en manos de Dios, hermanos y hermanas, está en manos del maligno. Un muchacho que solamente piensa en robar, que se le olvida que tiene unas manos y unos pies, y así no tuviera sino una mano, o no tuviera las manos. Mira en internet cuántos hombres sin unas manos y se ganan la vida honradamente, trabajan. Pero es lo que tenemos que entender. Cuando una persona se aleja de Dios, viene el maligno. ¿Y a dónde lleva el maligno? A las personas, a la destrucción. Alguna vez yo le puse un ejemplo a usted. Yo no sé si usted haya visto esa escena. He tenido la oportunidad de verla. ¿Qué hace un gato cuando caza un ratón? Lo primero que hace, lo coge, ¿cierto? Lo suelta y el ratón sale corriendo y se hace la ilusión de que el gato no lo va a atrapar. Pero cuando el ratón se aleja, el gato le manda el zarpazo, lo coge otra vez, lo lanza por el aire, hasta que finalmente juega con él, hasta que finalmente lo mata. Y escúcheme, eso hace el maligno con las personas que no tienen conciencia, que se han alejado del Señor, que por su libertad han elegido hacer el mal y vivir sin Dios. Ahí están en manos del maligno. Y el maligno no solamente trae la destrucción, no solamente trae la cárcel, un hospital, una invalidez. Conocí una vez un muchacho en silla de ruedas que le tocaba hacerle todos la mamá. Y la mamá me dijo: padre, ore por este muchacho, porque por andar robando le pegaron un tiro en la columna y lo dejaron así. Entonces miren, hermanos y hermanas, que el maligno no quiere parar con nosotros, quiere destruirnos de muchas maneras y no repara, no hace discriminación de ninguna persona, sea un niño, sea un joven, sea un adulto. Qué tristeza ver una anciana, no los ve y en un momento dado se ponen a llevar cocaína, marihuana y las mandan para otro país y ahí terminó su vida. Y después la familia, o como terminó aquel hombre en la China por traficar cocaína, lo mandaron a la silla eléctrica, a la muerte, porque allá sí no le rebajan a nadie. Allá no hay tanta impunidad como en otros países, como en otros lugares de la Mancha, dicen por ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? Enredar a las personas en el mal, en el pecado, alejarlas de Dios.
Porque yo le aseguro que cuando uno está con Dios y le proponen cosas malas, el Espíritu de Dios le advierte a uno, le dice, eso no te conviene. Ahí está la conciencia, hermanos y hermanas. Ahí está la conciencia. Y usted viene a la iglesia y simplemente abre el oído, y a lo mejor ese día que entró a la iglesia, el Señor le habló y le dijo, no hagas eso. No hagas eso porque no te conviene. Como la muchacha que un día entró a la iglesia y se iba a matar, se iba a suicidar ese día. La iglesia estaba abierta y entró. Y el sacerdote estaba predicando precisamente eso. La vida es sagrada, la vida le pertenece a Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti, no te desesperes. En ese mismo momento empezó a llorar y ya decidió no quitarse la vida. Yo le quería decir eso, para decirle ahora sí la razón por la cual vino Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra por eso, hermanos y hermanas. Porque los seres humanos, en vez de hacer el bien, hacemos lo malo. Y no solamente estamos sembrando mal, sino que abrimos las puertas del infierno desde esta vida. Porque los seres humanos, en vez de elegir a Dios, que es un Padre amoroso, yo le quiero recordar otra vez hoy, que Dios es un Padre amoroso, se alejan de Dios. No te alejes de Dios. Dios te ama, amén. Dios te quiere ayudar. Y si hoy estás sufriendo, hay un Dios en el cielo, hay un Dios que está acá, que te quiere escuchar, que te quiere bendecir. Solamente tienes que decirle, Señor, ten piedad de mí. O tienes que decirle, Señor, ayúdame. Y Él escucha, hermanos y hermanas, amén. Dígale que está a su lado, ánimo, que Dios te ama como eres. Dígale, por favor. Jesús vino y murió porque todo pecado, toda separación de Dios tiene unas consecuencias y nos pone en manos del maligno. Y no hay remedio humano, no hay ayuda humana. Cuando una persona cae en el pecado, por eso hay personas que no lo rescatan, ni Alcohólicos Anónimos, ni nadie lo rescata. Incluso me alegra a mí entender eso, que en Alcohólicos Anónimos a la gente le enseñan a buscar a Dios y a creer en Dios, porque solamente la fuerza sobrenatural de Dios nos puede rescatar de los males y de los pecados. Y Jesucristo vino a eso, amén, hermanos y hermanas. Y mire, dice la palabra, leímos el libro del profeta Isaías. Jesús vino y solo Él puede rescatarnos del pecado y de las garras del maligno, amén. ¿Cómo dije que solo Jesús, qué, hermanos y hermanas? ¿Puede rescatarnos de qué? Del pecado y de las garras del maligno. ¿Por qué no le recuerda eso al que está a su lado? Dígale, solo Jesús, dígale, te puede rescatar del pecado y de las garras del maligno. Nosotros necesitamos estar en manos de Dios, amén. Y cuando estamos en manos de Dios, hermanos y hermanas, tenemos protección, amén. Tenemos bendición. Aunque caigamos, nos podemos levantar. Pero el precio del rescate, escúcheme, aquí es donde tenemos que entender. El precio del rescate fue demasiado alto. No se puede comprar ni con oro ni con plata. El precio de tu rescate y de mi rescate, porque todos hemos pecado. Dice Pablo en la carta a los Romanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede experimentar el amor de Dios por el pecado que viene ya metido en nuestra propia naturaleza. Ahí está el problema, que aunque uno diga, dejo de pecar, no lo puede hacer. Y solo el poder de Cristo nos puede rescatar, amén. Pero Cristo pagó a un precio demasiado alto, con su propia vida. Escúchame lo que dice la palabra. Dice el profeta Isaías, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna. Así fue la vida de Jesús en la tierra, que hunde sus raíces en tierra seca
no tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente, porque vino a enseñarnos el camino del bien y el camino del amor a Dios y al prójimo. ¿Y qué encontró Jesús? Rechazo. Esta mañana hemos celebrado el Vía Crucis y hemos recordado cómo recibió latigazos, cómo recibió burlas, rechazo de todo el mundo, golpes, a tal punto que todo su cuerpo sangró, a tal punto que su rostro quedó totalmente desfigurado. Por eso dice la palabra, su aspecto no era nada atrayente, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Pero todo eso que sufrió Jesús, mira lo que dice la palabra, el sufrir la humillación, un juicio injusto, el recibir la burla, los golpes, los latigazos, las caídas, una cruz, la humillación tan grande de llevar una cruz en la cual después fue crucificado. Dice la palabra, y sin embargo Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Abramos el oído, hermanos y hermanas. Estaba soportando nuestros propios dolores. Él estaba llevando en sí los sufrimientos, porque Jesús en su misericordia quiere en su cuerpo llevar su sufrimiento, su rebeldía. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue su rebeldía. Usted sabe que debe hacer el bien, yo lo sé, y resultamos haciendo el mal. Usted ya sabe, y ojalá lo haya experimentado, que lo mejor que le puede pasar a un ser humano en esta tierra es estar con Dios, que no hay nada más grande que tener la paz de Dios en el corazón, que no hay nada más grande que tener el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros nos da paz, amén, nos da fortaleza, nos da alegría, nos abre puertas de bendición. Y aunque se cierren 50 puertas, si tú estás con Dios, Él te abre una puerta de empleo, amén. Y aunque tenga dele un aplauso fuerte al Señor por eso, vale la pena. Y aunque tenga no sé cuántas enfermedades, escúchame, aunque tenga no sé cuántas enfermedades, el Señor te puede sanar, amén. ¿Creemos eso o no lo creemos? Dígale al que está a su lado, ánimo, que Dios te quiere sanar y te puede sanar. Escuchen, hermanos y hermanas. Dice la palabra, fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. No fue la cruz lo que mató a Jesús. Fueron nuestros pecados. Dicen por ahí que por qué los católicos nos hacemos la señal de la cruz, si la cruz fue el instrumento que mató a Jesús. No fue la cruz lo que mató a Jesús. Dice en la palabra que fueron nuestros pecados. Pero dice también, atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que Él sufrió era el que debíamos sufrir nosotros. Íbamos derecho para el infierno, pero Él pagó. Él dijo, yo pago por este hermano mío, por esta hermana mía, porque somos hermanos y hermanas de Jesús, amén. Digo, yo no quiero que vaya al infierno, no quiero que sufra. Y dice la palabra, por sus heridas alcanzamos la salud, palabra de Dios. Por sus llagas hemos sido curados. Jesús murió, queridos hermanos y hermanas, para perdonar nuestros pecados, amén, para liberarnos de las garras del maligno.
El maligno es un espíritu, maligno, lógicamente. Y solo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, nos puede rescatar. Y Él, con su sangre derramada en la cruz, nos ha rescatado de las manos del maligno. Ya no estamos en las manos del maligno, estamos en las manos de Dios. Dígale eso al que está a su lado, estás en las manos de Dios, dígale por favor. Pero todo eso fue posible por Jesús, hermanos y hermanas, por una muerte. Y yo quiero finalmente hacer una pregunta. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta a la muerte de Cristo? Si hemos entendido, ¿qué respuesta vamos a tomar o a asumir en nuestra vida, hermanos y hermanas? Si Jesús murió para perdonar sus pecados, para rescatarle del maligno y para concederle que en esta tierra tenga paz, gozo y bendición. ¿Cómo dije que tengamos que, hermanos y hermanas? Paz, gozo y bendición. ¿Cuál va a ser la respuesta suya? ¿Va a dejar simplemente el misterio de Jesús en la cruz? ¿Va a decir usted solo una Semana Santa? ¿O me va a decir es solamente un hombre que está predicando allá? Y tal vez alguno ya está aburrido usted. Pero ¿cuál va a ser su respuesta? Afortunadamente, hermanos y hermanas, millones de personas han entendido y hemos entendido que la muerte de Cristo no puede quedar ahí nomás, que tiene que tener un valor en nuestra vida, que lo necesitamos aceptar en nuestro corazón. ¿Cómo dije que necesitamos qué? Aceptarlo en nuestro corazón. Es un don de Dios, es el regalo de Dios. Hay algo hermoso en la carta a los Efesios, dice la palabra ahí que es un don gratuito. El que lo quiere aceptar, el que quiere decir, sí Señor, acepto que has muerto por mis pecados en la cruz, acepto la vida eterna que tú me das, recibe esa vida eterna y su vida empieza a cambiar. Yo los quiero invitar, mis queridos hermanos y hermanas, a eso, a que en este momento levantemos nuestras manos, nos pongamos de pie y hagamos una pequeña oración. Yo quiero que te levantes tus manos y hagas una oración y le digas, Señor Jesús, hoy entiendo que has muerto en la cruz para perdonar mis pecados, para rescatarme de las garras del maligno, para llevarme al cielo, para darme la vida eterna. Dígale, Jesús, yo no quiero que tu sacrificio de sangre, de sufrimiento, se quede sin valor. Yo te quiero hoy abrir las puertas de mi vida, de mi corazón. Dígale, incline su cabeza ahí, incline la cabeza, cierre los ojos. Dígale, yo quiero, Jesús, que hoy entres en mi corazón, en este instante. Yo entiendo, Jesús, que has pagado por mí, para que no sufra, para que me sane, para que tenga bendición. Yo acepto, Jesús, que tu sacrificio en la cruz fue para mi redención, para mi liberación, para que lleve una nueva vida, una vida con paz, con fortaleza, con alegría. Por eso en este momento, Jesús, te quiero pedir que entres en mi vida, que entres en mi corazón. Entra, Jesús. Acepto tu muerte en la cruz como el pago por mis pecados y acepto tu resurrección como el regalo para tener una vida nueva. María, Madre de Jesús y Madre mía, intercede por mí. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Radio Cristo Rosario,